Bueno, pues muchas gracias por la espera. Buenas tardes. Bienvenidos, amigas y amigos. Muchas gracias por venir desafiando a los meteorólogos que pronosticaban frío, diluvio mediterráneo y polvo sahariano. Han acertado bastante, por lo cual les digo que tienen ustedes un mérito extraordinario, aunque no se van a arrepentir porque con los invitados que tenemos seguro que el esfuerzo ha merecido la pena. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Confederación Granadina de Empresarios por acogernos en este estupendo salón de actos y tanto al personal de la Confederación como a la gerencia del Colegio de Economistas por hacérnoslo todo mucho más fácil. Organizar un acto de estos no es sencillo y gracias a ello la verdad es que todo ha salido mucho mejor. Quiero también dar las gracias a nuestros colaboradores, COSEBA, Sercotel, Arte Aparte, Granada Travel Center y sobre todo a la Asociación Granadina de Empresas de Industrias de Alimentación, a la que pertenecen algunas de las empresas del sector más importantes a nivel nacional y que estos días están pasando unos días muy difíciles. Desde Mauerfest queremos mostrarles todo nuestro apoyo. El Mauerfest nació como Foro de la Magdalena en el año 2011 y nacimos con la sana intención de discutir de todo y con todo. Éramos conscientes de que en la búsqueda de la verdad lo importante no es la meta, sino el camino, y por eso queríamos hablar. Y queríamos, sobre todo, escuchar. En eso hemos sido bastante poco españoles. Nos enorgullecen las palabras que nos dedicó uno de nuestros primeros invitados, que es además el primero que repite. Hace 10 años, Ignacio Camacho, que está aquí presente, escribió de nuestro foro. Es un ejemplo de los espacios de debate que escasean en la España gritona de las tertulias y de los linchamientos dialécticos de Twitter. Abierto, antidogmático y plural. Un sitio para hablar con libertad y escuchar con respeto. Ese, efectivamente, es el espíritu que siempre nos ha animado, y ahora que cumplimos una década, ya como Mauerfest, queremos seguir apostando por Granada como ciudad de cultura, de diálogo y de entendimiento, y de excelencia, como la que representan nuestros invitados de esta noche. Ignacio Camacho es sevillano de Marchena, filólogo, periodista. En su carrera ha sido casi de todo, menos corresponsal de guerra y cronista taurino, creo. En la actualidad es columnista de ABC, diario del que fue director en los años 2004 y 2005. En realidad, y esto es una opinión personal, pero creo que ampliamente respaldada, es el gran articulista de ABC. Posee, de hecho, los galardones más prestigiosos del periodismo español, el González Ruano, el Romero Murube, el Miguel Delibes o el Mariano de Cavia. Es comentarista habitual en diversos programas nacionales de radio y televisión, y de él decía el añorado David Gistau, que es un periodista con una autoridad moral gigantesca. Cuando Ignacio habla, decía Gistau, todos los demás nos callamos. Y es que es, por encima de todo, Ignacio una persona cabal y un tipo generoso. Ignacio, como se dice del Sagrado Corazón, es el amigo que nunca falla. Y por eso está aquí hoy cumpliendo su palabra, como siempre. En la Feria del Libro de 2019, el historiador y Premio Príncipe de Asturias, recientemente fallecido, John Eliot, presentaba su último ensayo y me acerqué a escucharle. Cuando terminó el acto, le pedí que me firmara el libro, como imagino que harán muchos de ustedes esta noche, y mientras improvisaba una dedicatoria, le pregunté por su discípula Cayetana. Espero que tenga suerte en su vuelta a la política, me comentó sin demasiada convicción. Le hice notar que en España nos pasamos la vida pidiendo que a la política lleguen los más preparados, y cuando personas con el bagaje cultural, la firmeza de convicciones y la capacidad dialéctica de Cayetana dan el paso, nunca se lo perdonamos. Entonces Sir John dejó el bolígrafo sobre la mesa donde firmaba y me miró con curiosidad antes de hacerme esta confesión. Me dijo así, muy bajito: la verdad es que yo tampoco le auguro un futuro muy halagüeño. Es demasiado brillante. Efectivamente, Cayetana es una provocación para este país envidioso y cicatero. En el Parlamento más mediocre de la democracia es sencillamente un animal exótico, una rareza. Lo normal era el menosprecio, el señora marquesa, el boicot, la purga. De Christopher Hitchens, el portentoso y controvertido escritor inglés, su amigo Richard Dawkins dijo: si te invitan a un debate con él, no vayas. Ese consejo valdría también para los oponentes dialécticos de Cayetana, polemista temible, siempre cargada de razones y argumentos, que defiende además de manera elocuente. Tiene un discurso incisivo y trabajado, es certera cuando otros se conforman con ser aplicados, imprevisible cuando la tendencia es recurrir al lugar común. En un ambiente habitualmente altisonante, Cayetana levanta la barbilla, pero nunca la voz. El resultado es, si se me permite la expresión coloquial, que les moja la oreja a su adversario de manera ostensible. Tiene además, y ya termino, un mérito añadido.
ha aportado a la escena pública un discurso en el que cree y que sus enemigos internos y externos se han encargado de deformar hasta la caricatura. Cayetana la radical, Cayetana la crispadora, Cayetana la facha. Sabemos que donde existe vida hay también división, enfrentamientos y discrepancias, pero a izquierda y derecha los partidos políticos se han contagiado del miedo a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y a la libertad de acción. Políticamente indeseable, el libro que hoy presentamos en Mauerfest es un canto a la política y la libertad entonado por la persona que más ha defendido en los últimos tiempos la libertad dentro de la política. Cayetana, Ignacio, muchas gracias por prestigiar nuestro foro con vuestra presencia y a ustedes de nuevo muchas gracias por venir y ya les dejo con nuestros invitados. Buenas noches. ¿Hay sonido? ¿Sí? No. ¿Esto? Entonces, creo que me lo tengo que acercar un poco más. ¿Así? Sí, hay que cantar, hay que hablar como los cantantes malos, con esto muy pegado a la boca. Bueno, muchas gracias por venir. Buenas noches, no estaba para esto, así que por el aplauso de la entrada interpreto que estamos a punto de fundar el Club de Granada de fans de Cayetana Álvarez de Toledo. Aquí hemos venido a escucharla a ella. No tiene mucho sentido que yo la presente. Voy a decir unas palabras breves sobre el libro para introducir un poco la charla, porque al final se trata de que ella hable. Y uno que al fin y al cabo es periodista, pues le hará algunas preguntas. Aunque ella también es periodista y se sabe los trucos de las preguntas y de las respuestas. Bueno, a ustedes... A Cayetana ya la conocen, ¿eh? La conocen como personaje público, que es lo que interesa, ¿saben? Lo ha dicho Martín, que es brillante, muy brillante, inteligente, muy inteligente, combativa, muy combativa, un punto provocadora, culta, extraordinariamente culta, bastante por encima de la media política y yo me atrevería a decir que incluso de la media intelectual española. Polémica, lo ha dicho también Martín, o polemista más bien, valiente, resuelta, segura de sí misma. Los críticos dicen también que arrogante. En realidad lo dice ella, lo dice en el libro. Dice cuando cuenta que Casado le propuso ir de candidata por Barcelona, era un desafío para mi arrogancia, dice. Y en otro momento del libro admite que no derrocha empatía. Bueno, yo creo que sí, pero se la entiende mal a veces, ¿no? Y además de todo eso, que les digo, y de muchas más otras cosas, si leen este libro van a descubrir que tiene un puntito de mala leche. Y lo digo en sentido ponderativo, porque en política salir a la calle sin mala leche es como salir sin abrigo o sin paraguas una tarde como esta, que se resfría uno. Pero sí hay un poco de vitriolo en este libro, en el que Cayetana se reivindica como un personaje diferente desde el título. A mí me recuerda el título un poco al final de la obra Las manos sucias de Sartre, donde el protagonista se deja ejecutar por los estalinistas de los que ha formado parte, al grito de "no soy recuperable". Cayetana se ufana de ser, en cierta manera, un cuerpo extraño, no en la política, sino en esta política, en la política de los aparachiks, de los jerarcas orgánicos, de los pelotas, ella diría que de los teodoros, de los mediocres, si me lo permite. Y reivindica la política como un ejercicio de libertad y de autonomía de pensamiento. El libro se ha leído, y ustedes lo saben, como un ajuste de cuentas, que en buena medida se puede entender que lo es, al menos en lo que se refiere a su perspectiva reciente en el PP de Casado. Pero leído hoy parece además, si lo fuera, un ajuste triunfante, en el sentido de que la realidad o los hechos le han dado la razón. Hay algo en ese relato, que abarca, bueno, pues su peripecia reciente, la segunda peripecia en el Partido Popular como parlamentaria, que incluye desde la presencia en los actos de constitucionalistas de la Barcelona del Procés, las dobles elecciones del 19,
la pandemia y la crisis, su destitución como portavoz parlamentaria. En ese relato hay algo que yo creo paradigmático en el sentido de que el lector conoce el lado oscuro de un partido que en realidad a uno le parece que es el de todos los partidos, en el sentido de que militar hoy en uno significa muchas veces someterse a la jerarquía de los que hacen méritos por la intriga, por el aguante, por la coba, o muchas veces por la simple dedicación, por estar más tiempo que los demás calentando el asiento. Y es obvio que una persona como Cayetana se encontraría mal en cualquier partido donde tuviera que someterse a criterio de personas mucho menos capaces que ella. Entre otras cosas, porque más capaces que ella hay pocas. Probablemente le podría pasar también en otras empresas, las organizaciones sometidas al principio de Peter, que es de lo que hablamos, pero en general verán ustedes que esto se cuenta más allá de lo que ha trascendido en los resúmenes de los medios y lo que ha hecho ruido, se cuenta como un relato complejo, sofisticado, rico de matices, de pinceladas, de retratos de personajes que son muchas veces verdaderos aguafuertes políticos. Lo que pasa es que el relato tiene morbo, para que nos vamos a engañar, porque hay nombres, hay testimonios, hay acusaciones concretas, hay conversaciones transcritas que, en efecto, Cayetana, te van a volver indeseable políticamente porque muchos se van a pensar a partir de ahora lo que dicen delante de ti. Y ella sostiene, le he leído alguna declaración alguna vez, que en política hay que decir en público lo mismo que en privado. Bueno, yo no estoy del todo seguro, luego si quiero podemos hablar, por aquello decía Bismarck de las salchichas, las leyes y todo eso, ¿no? Pero ella sostiene su criterio siempre con esa contundencia marca de la casa. Y eso pues le da al libro un tono de, si me lo permiten, de memorialismo cabroncete francamente impagable. Y no nos engañemos, el libro se vende, y cómo se está vendiendo, creo que va a más de 50.000 ejemplares, por eso. Pero hay mucho más. Hay una parte, cuando digo una parte no quiero decir una parte sucesiva, sino entreverada, de memoria personal, de riquísima memoria personal, familiar, de su ambiente, de sus amigos, de su crecimiento, de sus padres, de ese mundo envidiable en el que se crió entre libros, entre cuadros, entre música, entre personajes de la cultura universal. Digamos que ofrece un lado menos conocido, más íntimo, más humano, si quieren, de la autora. Y hay también entreverada otra parte muy interesante que es una reflexión sobre la democracia, sobre el momento actual de la democracia en este siglo, una reflexión sobre la inmadurez de la política, sobre el secuestro por la propaganda, sobre el populismo, sobre ese fenómeno de minusvaloración de la libertad, de banalización de la democracia, que recuerda un poco a lo que Steve Runciman llama esto de que la democracia ha dejado de ser el único juego en la ciudad. Y que es también una defensa apasionada, que no visceral, del liberalismo como orden de la razón. Siempre desde esa beligerancia activa propia de ella, que se arruga poco, que se crece mucho y que no pide perdón casi nunca, o casi por nada. Y pese a todo es un relato optimista. No sé si idealista, pero desde luego sí optimista. Ahí empieza el libro diciendo: no escribo desde el socavón. No cede al nihilismo ni a la desesperanza. A fin y al cabo, aunque sea indeseable, es política, y cree en las soluciones. Y déjenme que les diga una última cosa, y es que Cayetana escribe muy bien. Todos lo sabíamos, los que hemos leído desde que en el periodismo, y ahora lo podrán comprobar ustedes, la prosa tersa, a veces un punto venenosa, siempre vibrante, el razonamiento apasionado, sarcástico, a menudo categórico, propia de una persona acostumbrada a debatir después de pensar, que es una gran oradora, ya lo saben todos ustedes, pero
tanto su verbo como su escritura fluyen del estudio, de la reflexión, de la literatura, del pensamiento autónomo, en definitiva. Es cualquier cosa menos una frasista, y por eso le revela esta política de consignas, que en vez de ideas se agarra pues al facilismo tuitero de las frases cortas y de los estribillos propagandísticos. Y bueno, cuando uno lo lee, termino con esto, cuando uno brinca por estas páginas que están repletas de coraje intelectual, de consistencia discursiva y también de un memorialismo muy seductor, muy atractivo en cuanto describe los entresijos de la política cercana e inmediata, pues no es difícil comprender porque se ha convertido en efecto en una especie yo diría que de apátrida, de partido, a pesar de que está en uno, de elemento indeseable en esta política. Insisto en lo de esta porque hay otra, o la hubo, o la debería haber, ¿no? Una política menos trivial, menos sectaria, menos incompetente y probablemente menos mentirosa. Es decir, todo lo contra lo que ella viene luchando desde este cierto idealismo que no es todavía, al menos, cita varias veces en el libro de Ignatieff, no es todavía un idealismo de fuego y de cenizas. Y bueno, que ya me he extendido mucho. Yo empezaría preguntándole a Cayetana si, después de todo lo que ha ocurrido en estos días y escrito el libro y conocidas sus reacciones, lleva unos meses de gira multitudinaria, si te sientes moralmente fortalecida. Sí. ¿Te da pena Casado? Este es un cuestionario no Proust, sino Camacho, mucho más duro. Antes de contestar a eso voy a hacer una pequeña... A extenderte en el sí. Una pequeña introducción para dar las gracias, sobre todo, en primer lugar, a todos ustedes por, como decía Martín, efectivamente desafiar el tiempo, el frío, la hora, las circunstancias para acompañarnos hoy aquí. De verdad, muchísimas gracias por estar en este acto. Y a la Confederación Granadina de Empresarios por acogernos aquí, a todo el equipo, y de manera muy especial a Martín por haber, hombre orquesta, parece que son 50 personas que le acompañan para organizar estos actos, pero me he enterado de que es él y un par más. Y eso tiene mucho mérito porque organizar estas cosas lo sé, porque en una época me he dedicado a organizar actos y es enormemente complicado, ¿no? Incluida la hora exacta en la que hay que conectar para que el streaming esté en funcionamiento, ¿no? Y también por tu presentación que maravillosa y de una generosidad extraordinaria que te agradezco especialmente. Ese recuerdo a mi maestro, a John Eliot, me ha conmovido. Él siempre creyó que, en fin, mi decisión de abandonar la historia por el periodismo era una pésima noticia. Cuando le anuncié que dejaba el periodismo para irme a la política, pensó que, en fin, ya era efectivamente irrecuperable para cualquier empeño razonable, ¿no? Me decía, no es posible, Cayetana, no se puede seguir cayendo más bajo. Pero bueno, John Eliot murió hace unos días y todos los que fuimos sus discípulos le añoramos y recordamos muchas de las lecciones tan importantes que nos dejó, entre otras la importancia del individuo en la historia y de su papel en la historia, ¿no? Frente a quienes han defendido el impacto de las corrientes, las grandes estructuras, la economía, la demografía, ¿no? Él siempre ponía el acento en la persona, en su carácter y en los líderes, ¿no? Y eso es una de las muchas enseñanzas importantes, además de su gran enseñanza sobre la historia de España, ¿no? Una España con sus claroscuros, que no era diferente en el sentido de peor, y él la colocó en su lugar, ¿no? En el mundo y en la historiografía como un país, como unas grandes naciones del mundo, y eso también se lo debemos, ¿no? Y también por, en fin, alguna cosa que has dicho que me ha recordado, ¿no? Así que Cayetana la llama las etiquetas, ¿no? La radical, ¿no? La facha. Sí, pero es que ahora ya es que Rufián ha pasado a incorporar la lista de fachas españoles, con lo cual esto ya demuestra lo que significan las categorías y las etiquetas en España, ¿no? Cuando ya todos somos fachas, pues si no eres facha no eres nadie y pues bueno, a mucha honra, ¿no? Luego quiero dar las gracias de manera muy especial también a Ignacio Camacho, ¿no? Uno de los privilegios de estas giras de presentaciones que estoy haciendo por España es la oportunidad de poder conversar con personas a las que admiro profundamente y poder compartir este rato, ¿no?
con ellos y escucharles también y que me pregunten cosas, y cuando personas inteligentes a las que admiras pues te dan esta oportunidad hay que agradecérselo de manera especial, y yo se lo agradezco a él, ¿no? En estas presentaciones he estado con Albert Boadella en Cataluña, que hizo una performance inolvidable lanzando huesos de aceituna a mi libro. Inolvidable momento. Con Mario Vargas Llosa en Madrid, que nos acompañó, Andrés Trapillo, tantos amigos, ¿no? Iwasaki en Sevilla, en Montano, en Málaga, y tener hoy aquí a Ignacio es un lujo, de verdad, ¿no? Por devolverle alguna de sus muchas amables palabras, es una persona, lo ha explicado muy bien Martín, ¿no? Pero que aúna cosas muy importantes, una curiosidad intelectual, la excelencia literaria, la inteligencia y algo, la ecuanimidad, ¿no? Esa mirada siempre limpia y razonada sobre los hechos y los acontecimientos, ¿no? Decía Martín, siempre hay que leerle, ¿no? Y es verdad, yo siempre le leo, siempre lo leo. A veces puedo no estar exactamente de acuerdo, pero es como la temperatura perfecta, ¿no? Esta es la temperatura de la razón, ¿no? Y por tanto poder conversar hoy con él es una suerte enorme que nos ha regalado, me ha regalado a mí Martín, y se lo agradezco también. Y luego Granada, que no sé si lo llego a decir en el libro, pero creo que en algún momento sí. Bueno, aquí está el mejor bar del mundo, ¿no? Que es el Bar FM. Y yo cada vez que vengo a Granada, aparte de ir a la Alhambra y admirar esta ciudad, quiero ir al Bar FM. Y hoy he visto que el Bar FM está cerrado por este tema de la lonja de Motril y los gravísimos problemas españoles que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, no, todo esto es una anécdota, pero para subrayar la categoría de esta ciudad maravillosa en la que tenéis la suerte de vivir y yo la suerte de visitar. Y lo he hecho muchas veces. Recuerdo una de las últimas visitas cuando los 500 años de Fernando el Católico, un acto emocionante en la Capilla Real. La verdad es que éramos 4 gatos. A mí me impresionó esta cosa española de no reivindicar a sus grandes figuras, ¿no? Otro de esos hombres impresionantes que aunan, ¿no? El liderazgo con las ideas y la gran visión, ¿no? Y esta cosa española nuestra de a veces abjurar de nuestra historia y no reconocerla como se merece, ¿no? Pero bueno, quiero comentar algunas cosas que ha dicho Ignacio rápidamente en su presentación para luego acabar contestando a la pregunta, porque hay que siempre contestar a las preguntas. Esto es algo que a veces nos mete en muchos problemas, pero que creo que es importante siempre hacerlo, ¿no? Con toda sinceridad y toda claridad. Pero algunas de las cosas que ha dicho en su presentación me han provocado, ¿no? La primera es esto de la provocadora, ¿no? Esto me lo han dicho muchas veces, ¿no? Cayetana es una provocadora. Y digo, no, es que yo no soy provocadora, es que la realidad me provoca a mí, es que no es lo mismo. Yo no voy por ahí buscando problemas ni provocando, pero cuando pasan determinadas cosas, el nacionalismo, por ejemplo, organiza un golpe a la legalidad constitucional, eso a mí me provoca y me obliga a reaccionar, ¿no? Y lo mismo con tantos otros asuntos que han sido motivo, es verdad, de polémica a lo largo de mi trayectoria política y que son las que hablo en el libro, ¿no? Luego el asunto de la empatía, ¿no? Decía Ignacio con razón, y yo digo, no, yo no soy particularmente empática, ¿no? Pero haría una diferencia entre la simpatía y la empatía, ¿no? Y Ferlosio decía que no había que fiarse nunca de los simpáticos, ¿no? Decía que eran un peligro, y Rodríguez Zapatero probablemente lo llevó a su máxima expresión. Un hombre de un gran talante, con una capacidad de destrucción infinita. Te recuerdo que estamos en la tierra de la mala falla. Exacto. Él es un caso de un político eso, con talante, el talante, pues la capacidad de destrucción del talante de verdad que es infinita y sigue activo, porque ayer salía una vez más defendiendo las decisiones de este gobierno respecto al Sáhara, ¿no? Lo cual es una pésima señal ya de por sí. Pero bueno, no, yo distingo la simpatía, que es algo personal, yo soy mucho más simpática de lo que la gente cree, y la empatía, que es una palabra que se ha puesto muy de moda en la política, pero a la que yo le tengo cierta prevención. De hecho, hay uno de los capítulos que se titula La empatía, porque yo he visto muchos políticos que por empáticos pierden la vida, ¿no? Y casi literalmente. Es decir, que la empatía como esa capacidad camaleónica de adaptarte a cualquier interlocutor, sea cual sea el interlocutor, y aunque sean incompatibles los interlocutores entre sí. Es decir, decirle a cada cual lo que quiere escuchar, ¿no?
Y entonces todos los políticos buscan ser muy empáticos, pero acaban no teniendo convicciones, ni principios, ni ideas propias, sino simplemente adaptándose a su interlocutor, ¿no? Y en parte le pasó a Pueblo Casado, yo creo, ¿no? Y de eso hablo en el libro, ¿no? Luego otra de las cosas que ha dicho Ignacio, ¿no? Esto y que es muy importante, ¿no? Sobre la política deseable, la política, si yo soy recuperable o no para la política, bueno, sí. Yo soy compatible con la política y esto es algo sobre lo que he meditado y lo digo profundamente, ¿no? Yo tengo una gran vocación política, pero, y lo digo al final del libro, no creo que mi visión de la política sea simplemente fruto del idealismo, ¿no? Que podría serlo, ¿no? Y hay gente que te dice, tú es que eres demasiado idealista, crees que la política perfecta, las convicciones, la moral, los ideales, pero la política es sucia, la política está lleno de envidias y de rencores y de malas artes y de engaños y en fin, toda esta cosa indeseable de la que hablo en el libro y que también he vivido, ¿no? Pero yo creo que esa visión cínica de la política, de una política inevitablemente sucia, no se corresponde con la realidad, ¿no? Y tampoco una cosa idealista, pero sí algo razonable en la que se puedan aunar la firme defensa de las convicciones con tener los pies sobre la tierra y ser consciente de cómo la realidad funciona y cómo hay que operar dentro de la realidad. Y creo que lo que ha pasado en estos últimos años, o lo que estamos viviendo en estos momentos, es que ese equilibrio razonable entre una pura visión ideal y una visión, en fin, puramente pragmática, se ha roto ese equilibrio, destruyendo vocaciones, destruyendo ideales, destruyendo principios y convicciones y primando la mediocridad, lo peor que hay dentro de la política, la cara más sucia de la política, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para que ese equilibrio se recupere y para que haya más convicciones, más principios, más ideales. Y que para esa política deseable exista, tiene que haber no solamente ciudadanos exigentes, como ustedes, periodistas extraordinarios, excelentes y también exigentes, como Ignacio, es decir, un ecosistema mediático que prime la verdad por encima de otros criterios, las mentiras, todo esto que está, la cobardía, la irracionalidad, el populismo, todos estos males que digamos, están asolando la política, sino también tiene que haber políticos que interpreten la política de esa manera, que la vivan de esa manera, que estén dispuestos a asumir los sacrificios y el coste de hacer una política deseable, ¿no? Yo lo digo al final del libro, fácilmente podría haber dicho, miren, yo escribo todo esto, cuento el horror interno, cuento esas conversaciones, cuento las miserias de la política y me largo, ¿no? Ahí os dejo con mi libro. Pero eso en el fondo hubiera sido un acto de cobardía y de desistimiento, ¿no? Hubiera sido tirar la toalla, y yo estoy convencida de que hay una política deseable, que es posible, y conocido mucha gente además que la representa y la encarna y la intenta ejercer. Y se trata de establecer los mecanismos dentro de nuestros sistemas políticos para que esa gente que sí tiene vocaciones limpias pueda surgir, aflorar, prosperar dentro de los partidos y nuestras estructuras, y que no triunfe siempre lo peor, ¿no? Y esto tiene una importancia no solamente en sí mismo, porque sí, porque es bueno que los mejores estén en la política, sino porque nos jugamos, y esto es muy importante, nos jugamos la confianza de los ciudadanos en la democracia. Cuando la democracia no funciona, cuando los partidos no funcionan bien, la gente empieza a buscar otras soluciones fuera del orden democrático para resolver sus problemas. Y eso empieza a verse en las encuestas sociales, etcétera. Gente que empieza a decir, si la democracia es este estercolero, de gente que se pelea, gente mediocre, gente que miente, que no resuelve mis problemas, pues, oye, que venga un hombre fuerte aquí a poner orden, ¿no? Y eso, por tanto, es muy peligroso. Esas son las vías de los caudillos, de los populistas, de los líderes alfa que estamos viendo en tantos sitios. Putin es el extremo, digamos, pero hay otros. Y por tanto, por eso es tan esencial que nos dediquemos a curar la política. Y yo creo que esa cura de la política, regeneración de la política, se hace a través de la verdad. Es decir, de analizarla, mirarla, describirla tal cual es, con todos sus defectos, para poder corregirlos, ¿no? Y ese fue un poco el empeño de este libro, que cuenta, decía Ignacio una vez más, ¿no? Es un ajuste de cuentas. Sí, es un ajuste de cuentas, pero no con personas, o sea, realmente. Es un ajuste de cuentas con la política indeseable, con esas prácticas que yo he visto, el taxicismo, el apaciguamiento, la moderación malentendida, el victimismo. Cada capítulo tiene un título, ¿no?
la xenofobia, la equidistancia, es decir, con maneras de hacer política. Es un ajuste de cuentas con eso. Y mis anécdotas, que lo son, yo cuento lo que yo viví, es verdad, y gente me decía, bueno, esto tú dices ahora yo ya lo dije, ¿no? Y siempre es desagradable decir yo ya lo dije, pero el libro es verdad que ya lo dice, es decir, cuenta una anécdota que son las vividas por mí, pero que se ha demostrado que formaron parte de una categoría, de una manera de hacer las cosas. Yo las viví, pero otras personas también las vivieron en otros sitios. Isabel Díaz Ayuso lo vivió y eso fue el detonante que provoca la gran crisis y el cambio en el partido, ¿no? Bueno, y estas son una de las primeras reflexiones. Y solo una más antes de contestar a tu pregunta, ¿no? Es verdad, el libro, la gente se ha centrado más, es normal, el periodismo es así, en las anécdotas o en las historias con más morbo, ¿no? Las historias internas del partido. Pero para mí lo más importante, o lo que yo he querido transmitir con el libro, es un ensayo sobre la democracia, sobre la ciudadanía, sobre los valores de la Ilustración, sobre la necesidad de reafirmar un liberalismo beligerante, y subrayo la palabra beligerante, no apocado, no pasivo, sino combativo. Y de eso podemos hablar también sobre lo que está pasando en Occidente en general. Y luego la otra parte es la memoria familiar, ¿no? Detalles, no solamente los libros y el empeño de mis padres en intentar rodearnos de una cierta belleza, de una cierta verdad, ¿no? Sino también anécdotas de sus vidas. Mi madre comunista, argentina, de niña bien tornada comunista, que se va con un pintor a Cuba en los años 60 y pico, 68, y toda esa experiencia. Luego mi padre, que era un joven francés de una familia aristocrática arruinadísima, cuando los nazis ocupan Francia, él se tiene que ir pequeñito al sur de Francia con su madre y luego parten al exilio, cruzando una España completamente empobrecida y miserable, ¿no? Y parten al exilio a Estados Unidos, y como a los 18 años él se alista junto con otros franceses como él, de 18 añitos, con una unidad grande, 6.000 soldados americanos para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esas enseñanzas de la importancia del individuo en la historia, de la responsabilidad cívica y política que tenemos cada uno de nosotros, de la defensa de la libertad, que la libertad tiene un coste que tenemos que estar dispuestos a asumir, esa es en el fondo, el hilo conductor, la base del libro. Lo que yo aprendí, yo digo, el libro es un libro que mi padre me emplazó a mí, yo emplazo a mis hijas con este libro, pero también a mis conciudadanos, ¿no? A que asumamos nuestra responsabilidad y el sacrificio que supone defender nuestro orden de libertad, llámese la España constitucional, llámese el Occidente democrático frente a lo que estamos viviendo ahora en Ucrania, que es simbólico de muchas cosas muy importantes, ¿no? Y ahora sí, para contestarte, la pregunta era si Casado me daba pena, ¿no? No, bueno, te había preguntado antes, sí, eso también, pero te había preguntado al principio si te había producido vamos a decir, los acontecimientos recientes, te habían producido una cierta sensación de justicia poética. Sí, porque cuando yo escribí el libro fue difícil de escribir, y lo digo en el propio libro, ¿no? Fue difícil de vivir porque fueron experiencias muy desagradables, y lo he contado muchas veces. Es decir, yo estaba preparada para luchar con los de enfrente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por dar un combate político muy firme, muy fuerte y con un alto coste personal con la izquierda y con el nacionalismo. Lo que no me esperaba era un combate interior, es decir, tener una operación de acoso y derribo interna, ¿no? Eso es lo que yo no me esperaba. Y cuando la escuché a Isabel Ayuso en una rueda de prensa muy impactante decir prácticamente las mismas palabras, dijo, ¿no? Yo nunca imaginé que mi partido, ¿no?, recibir este trato tan cruel, dijo, utilizó la palabra cruel por parte de mi partido. Sentí, pues es que yo viví una cosa similar, y lo cuento con mucho detalle. De hecho, con tanto detalle que cuento que yo con mucha antelación empecé a ver cómo lo que me pasaba a mí le estaba pasando también a ella. Y yo era consciente de que no éramos las únicas, que había otras personas. Por tanto, mi anécdota formaba parte de una categoría. Esa categoría era una forma de ejercer el liderazgo dentro del partido, que era una mezcla, digamos, de lo que yo he llamado la teodocracia, que era una forma despótica de ejercer el mando por parte del número 2 y una pasividad al final autodestructiva por parte del número 1, ¿no?
ya que has mencionado al personaje, que evidentemente es el que sale peor volteado del libro, y lo más demoledor quizá es que no tanto por tus palabras como por las suyas, es decir, por lo que transcribes y de conversaciones y de cosas, Teodoro. Pero, claro, lo que observamos en la política, uno, en fin, lleva aproximadamente 40 años viendo pasar gente por la política y el Teodoro es un clásico, pero bueno, es un clásico desde Shakespeare, pero en la política moderna pues hay un Alfonso Guerra, hay un Cascos, hay, en Andalucía van a entender muy rápido, hay un Zarrías. Siempre tiene que haber alguien que pastorea un grupo, porque un partido es un grupo y un partido necesita disciplina. Estoy ahora tratando de salirme del personaje concreto y de sus métodos, que están muy bien contados en el libro y que además generaron un rechazo absoluto, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esto? Es decir, ¿cómo se compagina la necesidad de que haya pues, una cierta disciplina en un colectivo tan heterogéneo como un partido y efectivamente la caracterización de estos válidos que emplean el poder autoritario, vamos, por decirlo de alguna forma? No, yo no niego que deban existir secretarios generales, incluso generales secretarios, como se decía en su época de Cascos, ¿no? Pero explico en el libro que una cosa es un general secretario y otra era la teodocracia. No era lo mismo, ¿no? Y tanto es así que yo le dije, y lo cuento en el libro con detalle, en las páginas sobre mi destitución, cuando me reúno con Pablo Casado y le digo, mira, esto es autodestructivo, esto va a acabar destruyéndote a ti y al partido. Esto no es un general secretario que pone orden y que exige disciplina y lealtad a las tropas, que eso yo entiendo que forma parte del juego dentro de una organización, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es el mando puramente, yo utilicé la palabra testosterónica, pero es injusto porque es una cuestión hormonal masculina, es una cuestión hormonal, punto, ¿no? Pero me entienden ustedes, es una manera puramente despótica de someter cualquier forma de inteligencia, de deliberación, de debate, de sensibilidad a la pura voluntad y la fuerza. Y convertir a los diputados o a los cargos del partido en siervos de su voluntad, ¿no? Y eso no favorece a una organización, eso destruye cualquier, eso ¿cómo lo puedo decir? Digamos, sofoca el oxígeno dentro de una organización y es autodestructivo. Y yo se lo advertí a Pablo Casado, se lo dije, me está contado. Lo bueno de haber escrito libros es que no tengo que decir, no, yo ya lo conté y la gente, no te creo, ¿no? Es que está escrito, ¿no? Y yo le dije, mira, esto, lo único que puede acabar con tus posibilidades de ser presidente del gobierno son tus vaivenes y vacilaciones ante esto que está ocurriendo. Digamos, lo cuento ahí, digo, yo te voy a hablar, es un párrafo bastante conmovedor y que reproduje literalmente porque en cuanto salí de ahí tomé las notas y además lo he repetido muchas veces y en fin, con dolor, ¿no? Le dije, no te voy a hablar como una compañera de partido, no te voy a hablar ni siquiera como una amiga, te voy a hablar como una hermana. Ya me has destituido, esto ya se ha acabado, y te voy a hablar desde en fin, la confianza y la cercanía y casi el cariño, ¿no? Y decirte que no tengas miedo a la izquierda, ni al nacionalismo, ni a Vox, y no tengas miedo, no pienses que Feijóo te va a quitar el cargo, ni que te lo va a quitar Ayuso, ni que están aquí, hay una conspiración de gente, no te obsesiones con el dominio y el sometimiento orgánico del partido, ¿no? Como te están convenciendo tus malos asesores que hagas, ¿no? Vete al encuentro de los españoles, hay una nación huérfana ahí fuera, golpeada por la pandemia, golpeada por el proceso separatista, gente que está necesitada de un liderazgo y te están esperando a ti, ¿no? Y le dije, lo único que puede acabar con tus posibilidades de ser presidente del gobierno son efectivamente tu inseguridad y tus vacilaciones y que te, ¿no?, obsesiones con el control interno en lugar de ocuparte del proyecto político. Por eso digo que no es lo mismo la disciplina que esto. Por eso te preguntaba, Cayetana, sobre si te daba pena, porque sí, en el libro Casado se ha tratado con una cierta conmiseración, que no sé si es peor que la crueldad. Mira, sobre esto también he reflexionado, pero, y es verdad lo que dices, en el libro, a pesar de lo que se ha dicho y todo, hay un fondo, digamos, de afecto que se mantiene, ¿no? Pero hay un momento muy importante en el que él me dice, es que yo le he entregado a Teodoro todo el poder. Y yo paré, me quedé pensando en ese instante y dije, vale, bueno, es así, entonces, él le ha entregado el poder, con lo cual, y luego dije, no,
Porque si tú aceptas, si yo acepto que esto es así, es que estoy despreciándole a él como líder y número uno, y responsable máximo y presidente del partido. El número uno tiene la responsabilidad máxima en el devenir de una organización y por tanto no se le puede eximir a él de su responsabilidad. Yo he visto hay mucha gente que dice, pues Teodoro es el responsable y Pablo fue una víctima de Teodoro. Eso a veces se dice, he escuchado periodistas decirlo en tertulias, ¿no? Pero yo no puedo restarle a Casado un ápice de su responsabilidad porque sería faltarle al respeto. El número uno tiene la responsabilidad total. Y quiero decir otra cosa. Claro, lo mío fue quizás lo primero que sucedió, pero bueno, pasó más así. Pero como se han desarrollado los acontecimientos hasta el final y lo que ha pasado con Ayuso, la responsabilidad es suya. Cuando yo escuché su entrevista en la cadena COPE, le escuché a él decir lo que dijo. El harakiri. Claro. Sí, cuando le escuché. Pero fíjate una cosa, fue un lo ha harakiri, dicho es él. evidente, y además salió, en fin, abierto en canal, no tenía pruebas. Pero yo he reflexionado alguna vez sobre esto. Esto es una cosa que no lo he dicho en público nunca esto. Y mi reflexión era la siguiente. Si mañana leemos en los periódicos un hermano de Sánchez se benefició de contratos del gobierno durante la pandemia, ¿qué pensaríamos? Habrá que investigar de qué es. Como se ha dicho, la Fiscalía... Mira, El yo cuando vi la problema es que no había noticia, pruebas. No es que no había pruebas, es que llevaban varios meses ellos mismos buscándolas. Sí, claro. Es que ese Y es no el por el asunto. procedimiento. No, yo vi la noticia, mira, yo cuando ortodoxo. se publicó la noticia un miércoles por la tarde. Estábamos en el Parlamento, si no me equivoco, ¿no? Y luego salió el jueves, sí, miércoles por la tarde. Y en el Confidencial, y luego en El Mundo, ¿no? A ver. Sí. Y vi las noticias y había periodistas en los pasillos y alguien me preguntó y yo dije, esto lo que no puede ser, o sea, si uno tiene indicios, si hubieras tenido indicios, vas a la Fiscalía y los llevas y lo investigas. No había ninguna prueba. Es que llevaban buscando las pruebas, según se ha ido publicando luego, muchos meses. Bueno, ¿no? te confesaré una cosa. No es lo mismo, claro. Tú la sabes, pero probablemente la audiencia no. No, yo lo sé. Teodoro No, llevaba mira, meses. A mí me pasó una cosa. Teodoro llevaba meses contándonos Eso esto a es. todos los periodistas. Yo creo que siempre, la última vez a mí, 2 días antes, el lunes antes de ese miércoles. La prueba. Yo saqué la sensación de que pretendía, no sé si lo sacáramos nosotros a lo bestia, sin pruebas y así, o que buscáramos nosotros la prueba. Pero bueno, la verdad es que luego, claro, si lo sabía todo Madrid, pues alguien se enteró y dijo, ahora vamos a filtrarlo, el espionaje tal, y le rebotó en la cara el problema, ¿no? Pues fíjate que en noviembre hemos acabado hablando en lugar de lo... Hemos acabado hablando de lo que llamaremos la casquería, pero bueno. Otro tema. No, pero un apunte rápido. Para, digamos, reforzar esto, porque los hechos, son muy importantes los hechos. Yo el libro, no son libros, hay opiniones evidentemente, pero son hechos. Y ninguno de ellos desmentido, ¿no? Lo que pasó en noviembre, me acuerdo, cuando creo que fue una entrevista que tuve, coincidió con una publicación esa mañana en un periódico, en La Razón, de una información que incluía un párrafo donde decía Génova está buscando pruebas o material incriminatorio sobre Ayuso, etcétera, etcétera, en el mes de noviembre. Y yo leí eso y dije, no es posible que esto se publique así. O sea, ¿esto es verdad? O sea, si esto no es verdad, tiene que ser desmentido categóricamente por las autoridades del partido, ¿no? ¿No? O sea, si esto es de tal gravedad lo que se acaba de publicar, que en una entrevista, que era una entrevista en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos, lo dije, acabo de leer en este periódico esto, y estoy en estupefacción. Están diciendo, o sea, fuentes de Génova, firmado por Carmen Morodo, cuentan que están buscando material incriminatorio para, en fin, desgastar a Ayuso de cara a un congreso del partido. Y yo dije, pero esto es una auténtica barbaridad. Bueno, luego explotó todo como explotó y se demostró que efectivamente durante mucho tiempo muchos periodistas habían ido recibiendo información de este tipo, ¿no? Esto es lo que yo llamo, digamos, burdamente la teodocracia, si quieres. Esto no tiene nada que ver con ser un secretario general de un partido. Ni un presidente de un partido. Cambiar un poco, ni un presidente de un partido. Perdón, por situar la responsabilidad adecuadamente. Por salirnos de lo que tú llamas casquería, está bien. No, tú siempre defiendes pues la contundencia de los principios, la batalla de las ideas, pero
la política es también acuerdo, transacción, consenso. El gran éxito de nuestra democracia, el gran éxito fundacional es el consenso, ¿no? ¿Hasta dónde o cuánto hay que ceder para lograr una mayoría social? Que en España siempre se ha dicho, yo no sé si eso ahora sería válido, que se consiguen desde el centro. Tú haces alguna reflexión también en el libro sobre esto, bueno, llamas de equidistancia, hablas de la equidistancia acabas de hablar ahora de la empatía, esta falsa empatía, del acercamiento y tal. Completo un poco el razonamiento de la pregunta. Ahora mismo tenemos una mitad del país, pongamos un 54% según las encuestas, o 55%, que tiene fobia por este gobierno. Pero lo que se avecina, si no aguanta el gobierno, es otro gobierno que le va a tener fobia a otro 50% del país. Y venga el bucle, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Pero sobre todo, ¿hasta dónde crees tú que hay que llevar el consenso digamos, o la cesión, o el diálogo, esto, como quieras llamar? Mira, varias reflexiones sobre eso, ¿no? Que es muy importante. Yo creo que es más fácil pactar cuando tienes principios que cuando no los tienes. Es decir, frente a la idea de que se pacta mejor sin principios, sostengo lo contrario. Si yo tengo principios muy distintos a los tuyos, pero yo preservo mis principios, pero reconozco que esta parte la tengo que ceder para llegar a un acuerdo contigo. Yo no renuncio a mis principios, pero sí digo, esta parte la voy a ceder para pactar contigo. Pero tú sabes perfectamente lo que yo opino y yo sé lo que tú opinas porque tú también tienes principios. Si yo no tengo principios y soy una persona completamente maleable, ¿vale? En fin, con principios de quita y pon, que cambian un día y cambian el otro, soy un interlocutor mucho más complicado y mucho menos de fiar como persona con la que pactar. En la transición, la gente que vino de la derecha, que dejó de ser franquista para ser demócrata, como los comunistas, que dejaron de ser comunistas de verdad con su programa comunista, Carrillo, para convertirse en demócratas, en el fondo hicieron eso. Renunciaron a determinadas ideales o parte de sus programas o de sus ideas para llegar a un acuerdo político, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, no necesariamente o sea, por eso digo que sí es compatible tener principios con pactar. Tanto es así que cuando la noche electoral del 2019, es decir, las últimas elecciones generales, o al día siguiente y la víspera, el sábado y luego el lunes, yo le propuse a Pablo Casado, le sugerí que ofreciera un gobierno de concentración constitucionalista a Pedro Sánchez. Que la gente decía, pues esta es la más acérrima adversaria, más crítica con Sánchez, lo que fuera, y se lo sugerí porque me parecía que era imprescindible llegar a un acuerdo de concentración constitucionalista para evitar que Podemos y el separatismo entrara en el gobierno. Con lo cual yo creo que se puede pactar, claro que se puede pactar, desde diferencias. Necesitas un suelo común y un horizonte común, ¿no? Y eso es lo que hubo en la transición. Hubo un horizonte y una voluntad común diciendo, somos diferentes, somos distintos, pero vamos a acordar unas reglas o un objetivo común que a los dos nos mueve, nos moviliza y nos interpela. Y lo mismo ahora, ¿no? ¿Se podrían llegar a acuerdos con Pedro Sánchez? Se ha demostrado que es muy difícil. Él no quiso, de hecho, quiso inmediatamente 24 horas después de esas elecciones generales. Yo estaba en un comité ejecutivo proponiendo ese acuerdo de concentración constitucional cuando entró una alerta en los móviles diciendo que había llegado a un acuerdo él con Podemos. Acuerdo que rompía su palabra de 15 días antes. En campaña electoral se había negado a pactar con Podemos, ¿no? Eso es no tener principios, ¿no? Con lo cual yo sí creo que eso se puede hacer. Respecto a... se puede hacer con lo que te digo, o sea, en unas determinadas circunstancias. ¿Cómo se podría pactar ahora para ser prácticos con el Partido Socialista, ¿no? Un acuerdo español amplio, ¿no? Yo creo que mediante una derrota contundente del Partido Socialista. Es imprescindible para que pueda haber un acuerdo básico sobre el suelo español, que es la Constitución, el Estado de Derecho, la defensa de las libertades, etcétera, 3 o 4 o 5 cosas, ¿no?
creo que tiene que venir por esa vía. O sea, yo creo que ese acuerdo con el Sánchez actual no es viable. Sánchez pretende abrazar al Partido Popular mientras mantiene los muñones de su Frankenstein. Quiere que seamos un muñón más de su acuerdo, ¿no? Eso no es aceptable, ¿no? O sea, usted tiene que renunciar a todo aquello con lo que usted ha formado una mayoría si usted quiere un gran acuerdo español, ¿no? Por lo tanto, creo que la única vía va a ser la de una derrota. Y por último, el tema que decías, que es real, que es una preocupación real que yo tengo también sobre esto de la enorme animadversión y hostilidad que se está produciendo entre dos grandes sectores, ¿no? Frentismo, vamos. Un frentismo, si quieres. Es verdad. Pero también te digo, yo estuve, por ejemplo, en la manifestación del domingo, masiva en Madrid, enorme y absolutamente pacífica. Y he vivido manifestaciones o concentraciones en Cataluña nada pacíficas y muy violentas. Si uno analiza la violencia política de los últimos 30, 40 años en este país, te diré que el 99,9999% de los casos viene de la izquierda y del nacionalismo, y no del espacio liberal conservador, para nada, ¿no? Por tanto, mi preocupación es efectivamente, si tú me dijeras, ¿qué es lo que te preocupa ahora como, en fin, no solo militante del PP, sino como española, ¿no? Primero, construir una alternativa de 176 escaños a lo que hay. Eso es a lo que nos tenemos que dedicar en el Partido Popular. Asegurarnos que el Partido Popular sea la primera fuerza dentro de esa alternativa. Y segundo, o tercero, prepararnos para el día después. Porque eso que tú estás advirtiendo y alertando, a mí también me preocupa. Es decir, que haya por parte de esa alianza de la izquierda radicalizada y del nacionalismo una reacción no pacífica, no tranquila, no democrática a un resultado electoral de una alianza posible entre el Partido Popular y Vox. Y ya que estamos ahí, a ver, mucha gente, seguro además que entre el público hay personas que piensan así, mucha gente te ve como el puente ideal entre el PP y Vox. Incluso muchos simpatizantes de Vox te dicen, yo voy a votar a Vox porque no se presenta Cayetana o Ayuso. También te preguntaría por Ayuso, pero se nos va a ir el tiempo. Y sin embargo, cualquiera que te siga un poco, que te haya leído y oído, pues entenderá que tú estás de alguna forma en las antípodas de muchos de los signos de identidad de Vox. Incluso en el libro lo criticas como un nacionalismo identitario, ¿no? Lo criticas como una especie de secuela del nacionalismo identitario, y que en algún momento te refieres a Trump, pero también a los epígonos vienes a decir que el nacionalismo identitario se retroalimenta con el populismo de izquierda de una manera grosera, ¿no? Bueno, ¿cómo te ves tú ahí? Yo incluso, fíjate, me acuerdo un día conversar con Casado sobre la moción de Vox, antes de la moción, me dije un poco así entre broma, dije, yo creo que la persona ideal para defender al PP en la moción de Vox es Cayetana, porque es la que le va a dar la réplica desde la autoridad de los principios y tal. Bueno, luego ya sabemos lo que pasó. Pero quiero decir que a mí es que me choca, porque no sabes la cantidad de gente que te lo dice. Hablan de Ayuso y de ti, además lo juntan siempre en el mismo bloque. Bueno, no sé, porque hay muchos equívocos y luego hay ciertas cosas reales. ¿Qué te diferencia de Vox y qué te acerca? Mira, me lo preguntaba en una entrevista hace un par de días para El Ideal de Granada, hablando de temas de feminismo, por ejemplo. Yo no creo que la violencia tenga un género. O sea, yo no creo que los hombres sean violadores, agresivos y violentos por naturaleza, ni las mujeres seamos víctimas por definición y por nacimiento, ¿no? Entonces, toda la política antiidentitaria de Vox en la parte de género la comparto. Y sus derrapes identitarios en la cuestión nacional no me gustan, porque yo creo que el nacionalismo no es una respuesta, la agresión nacionalista que hemos recibido no requiere como respuesta una afirmación nacionalista, ¿no? Sino una afirmación cívica de ciudadanía, de ilustración, de libertad, de igualdad, de valores vinculados a la nación cívica y no a la nación esencialista u orgánica, ¿no? Y esa es una diferencia evidente, ¿no? Y también puede haber otras. Y lo cuento a veces en el libro, tengo amigos de Vox con los que he discutido de estas cosas y he hablado. Y
yo pongo siempre esta metáfora del tablero inclinado, ¿no? Que en España la izquierda del nacionalismo está en la parte alta del tablero y el mundo liberal conservador está en la parte baja. Entonces siempre estamos como Sísifo arrastrando nuestra roca y luego volvemos a caer para abajo, ¿no? Y mientras no demos esa batalla cultural no podremos nivelar el tablero. Y hablando con gente de Vox, yo le decía, bueno, a veces tenéis, vosotros lo que hacéis es, como está siempre nivelado el tablero, pateáis el tablero. Y yo digo, no hay que patear el tablero, lo que hay que hacer es nivelar el tablero. Eso requiere firmeza, coraje, determinación, lucha de principios, de ideales, etcétera, ¿no? Si eres pasivo, contemporizador, tecnocrático, si crees que la gestión es algo derecha, si las ideas de la izquierda, te vas a quedar en la parte baja siempre del tablero, ¿no? Entonces, esas son diferencias. Yo no vengo a patear el tablero, vengo digamos, trabajo para intentar nivelarlo. Y hay ciertas diferencias ahí, ¿no? ¿Por qué se produce la confusión? Porque, bueno, probablemente por estas cuestiones, ¿no? Porque las cosas son mucho más complejas siempre de lo que parecen, ¿no? Y a la gente le encanta poner etiquetas. Y si eres firme, combativa contra el nacionalismo, defensora de la España constitucional o lo que fuera, pues inmediatamente te tachan de radical y eres Vox. Porque ese es el corazón del problema español, que es que aquí la moderación lo deciden los radicales. Los nacionalistas más radicales, la ultraizquierda o la izquierda, decide quiénes somos moderados y quiénes no, quiénes somos demócratas y quiénes no. Entonces, si tú eres antinacionalista como yo, crítico con el separatismo, crítico con la izquierda, inmediatamente pasas a ser un fascista y un radical y te engloban en un paquete con todo lo que ellos tildan como tal, ¿no? Sí, bueno, yo me refería más bien a la mirada desde la derecha, la de la izquierda está clara. Pero al respecto... Pero la derecha copia la mirada de la izquierda. Sí. El gran problema de la derecha es que mira a través de los ojos de la izquierda. Y yo no. Es que a mí no me dice la izquierda cómo tengo que mirar las cosas. Es que las miro por mis ojos críticos, intento mantener un espíritu crítico ante todo, eso es parte de mi educación, la puramente, digamos, bueno, familiar, pero también la académica. Es decir, se me enseñó a mantener una cierta desconfianza del poder y los dogmas y los lugares comunes, cuestiónalos, ¿no? Y esa mirada crítica hace que de ninguna manera, además, en fin, la izquierda no está para dar lecciones de nada, ¿no? Menos de democracia. ¿Tú crees que una alianza previsible o eventual entre el PP y Vox reproduciría los problemas que hay entre el PSOE y Podemos? ¿A qué problemas te refieres? Pues a la desconexión interna, al sabotaje interior, a la falta de, bueno, Podemos está falta de coordinación. Podemos tiene graves problemas ahora, ¿no? A los brindis populistas, ¿no? Sí, pero Podemos tiene graves problemas ahora, con lo cual todo es muy complicado, ¿no? Yo querría una mayoría del Partido Popular, una mayoría absoluta del Partido Popular, eso es lo que me gustaría. Pero de un Partido Popular fuerte, con ideas, con perfil, con un plan cultural para España, cultural en el sentido de ideológico, ¿no? Con su alternativa. Me gustaría un PP con una alternativa clara, ¿no? Y con una mayoría. Eso para mí es lo ideal. Pero reconozco que eso es difícil que se dé en las próximas convocatorias electorales, ¿no? Ya sea en Andalucía, ya sea a nivel nacional, ¿no? Es muy difícil que eso se dé, con lo cual acepto que hay un cierto principio de la realidad. Y a eso añado una cosa: Sánchez es el mal mayor. Y el mal mayor no me va a decir a mí con quién puedo pactar y con quién no, ¿eh? Y frente al mal mayor yo voy a tener que hacer, como decíamos al principio, ciertas sesiones o llegar a ciertos acuerdos. Estos son mis principios y voy a luchar para que mis principios estén, pero es verdad que voy a tener que alcanzar pactos. Y eso es lo que ha pasado en Castilla y León, ¿no? Como hay que dejar tiempo para que firmes libros, te voy a hacer una última pregunta, que antes, al principio de tu intervención, mencionabas a tu padre, alistado en la Segunda Guerra Mundial, lo mencionabas en el contexto de la guerra de Ucrania. Tengo un amigo yo que dice que, un amigo que tú conoces, Manolo Marín, que dice que en España las conmociones nos duran más o menos un mes. La conmoción de La Palma, la conmoción de las crisis humanitarias, la conmoción de Siria, la conmoción de tal. ¿Cuánto nos va a durar esta? Y si tú crees que la sociedad española está de veras convencida de que hay que rearmarse para, como tú decías, para defender la democracia, o esto es fruto del shock emocional. ¿Tú crees que los españoles estaríamos dispuestos a defender la integridad territorial con las armas?
Yo, fíjate que ya no digo la democracia, digo la integridad territorial y la democracia, de paso, sí. Es una pregunta muy buena y muy difícil de responder, y quiero contestarte que dependerá, porque lo creo, del liderazgo que tengamos. Es decir, este país se movilizó de una manera espectacular frente al golpe en Cataluña. Es verdad que lo hizo sin liderazgo, ahora que lo pienso, político. Se movilizó, la gran manifestación de Barcelona se produjo, no diré de forma espontánea, porque es verdad que el rey tuvo mucho que ver con su discurso, pero no hubo un liderazgo político. El gobierno es más bien pasivo y la oposición más, ¿no? Estaba Sánchez en la oposición en la época, pero este país se movilizó. Es decir, y este país tiene capacidad de movilización, tiene madurez, tiene convicciones, tiene principios, tiene ideales, y probablemente le falten líderes. ¿Ven cómo es una optimista? ¿Tienen mejor No. opinión de nuestros compatriotas que, por ejemplo, que yo? No, yo sí tengo. Mira, y por eso he dicho que es una muy buena pregunta, porque es verdad que lo de Ucrania, digamos que está siendo, hoy se cumple un mes, ¿no? Tan terrible, la barbarie una vez más, pero ha puesto una vez más, por volver al principio de esta conversación, el foco en el liderazgo y la importancia del individuo, ¿no? Ahí hay un hombre llamado Zelensky, un presidente, ¿no?, que venía de donde venía, ¿no?, un cómico, que de pronto surge como una de las referencias más conmovedoras, impresionantes y movilizadoras de las últimas décadas, ¿no? Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un hombre que consigue cambiar el signo de los tiempos y provocar una movilización en el resto de Europa, en la OTAN, en tantos países, gracias a la pura fuerza de su convicción y de su coraje, ¿no? Y esa es una lección conmovedora y muy importante y ejemplar, ¿no? Y a eso se añade la emocionalidad general que nos produce las fotos, las imágenes, ¿no?, ¿verdad?, los vídeos que vemos de la masacre, las barbarie, los niños, ¿no?, todo eso, y nos conmovemos, pero para que esa conmoción nuestra perdure y se convierta en acción política y tenga resultados concretos sobre nuestro futuro, va a hacer falta que haya líderes que asuman esa responsabilidad y que estén dispuestos a decirnos a los españoles y a los europeos y a los occidentales que la libertad tiene un precio y tiene un coste. Por volver a la figura de mi padre y a tantos como él, ¿no?, otros que tuvieron, en fin, la desgracia de caer en batalla, otros de morir y de matar, sí, la libertad tiene un coste y tiene un precio, y es altísimo. Y tiene que empezar a haber gente que le explique a sus conciudadanos que eso es así, que esto no es gratis ni va a ser fácil, que va a haber que asumir enormes sacrificios. Esos sacrificios son, y ya estamos viendo, lo económicos, en parte, pero en algunos casos no son solo económicos, ¿no? Hay unas cartas tan bonitas, hay una carta maravillosa, bueno, en fin, es que me voy a referencias, me voy a alargar mucho, pero es la famosa carta de Lincoln, ¿no?, que manda una a la madre que ha perdido, no sé si eran 3 o 4 hijos en la guerra civil americana, ¿no?, y escribe una carta maravillosa que es muy conocida, donde le dice, y además está en inglés, ¿no?, que ellos dieron the supreme measure of that devotion, ¿no?, la suprema medida de su devoción, ¿no?, entregaron la suprema medida, no sé cómo se podría traducir bien, no conozco la traducción, pero sí, hay un punto de entrega y de sacrificio en defensa de nuestro orden liberal que vamos a tener que aprender a asumir, ¿no? Y durante muchas décadas hemos vivido en un mundo con dificultades, pero un mundo infinitamente más pacífico, placentero y fácil de lo que lo tuvieron nuestros padres y abuelos, ¿no? Y de ahí para atrás y para atrás y para atrás, la era de la gran paz hemos vivido, ¿no? Y hemos descubierto, de pronto, casi de la noche a la mañana, hemos salido de nuestra adolescencia perpetua, aparentemente perpetua, hemos descubierto que no, que hay amenazas gravísimas, que el totalitarismo sigue al acecho, que es una combinación de los dos flagelos del siglo XX, que fueron el comunismo y el nacionalismo, pero ahora, ¿no?, convergen en una persona y en un proyecto que es Putin, que busca la destrucción del orden liberal, del orden democrático occidental, no simplemente comerse un trozo de Ucrania, y por tanto que nos emplaza a todos a asumir un papel, digamos, nuestra responsabilidad en la defensa de ese mundo
de libertad y prosperidad, ¿no? Y esa es la lección que vamos a tener que enseñarles nosotros a los que estamos en política, a los ciudadanos y aprenderla nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Dejamos para que firme, ¿no? Una última cosa, Cayetano. Hablabas de liderazgos, de firmezas, etcétera. Feijóo. Es lo que había, el apaño más plausible. ¿Tienes esperanza? Yo debería decir, esto es una opinión muy personal, pero conociéndote un poco, tengo la intuición de que te va a acabar decepcionando. Sí. Tú es que eres muy pesimista, yo en cambio soy una optimista. Sí, eso es verdad. Lo se ha demostrado hoy aquí, y además en mi libro lo digo, yo soy inasequible al desaliento y soy optimista de verdad. El libro es un alegato contra la resignación. Lo es un libro optimista y no, ahora lo digo en serio, es decir, claro, tenemos problemas y dificultades en general, pero es un libro de afirmación y un libro optimista y lo soy. Y lo soy respecto a tu pregunta concreta también, ¿no? Siempre... Como hago siempre, lo hice en la Junta Directiva del Partido Última, expresar mi opinión sobre cuál creo son lo que debemos evitar o lo que debemos hacer, ¿no? Yo dije, ¿no? Tenemos que defender una política coiné, como la lengua común, es decir, que podamos decir lo mismo aquí en Granada, que en Barcelona, que en Valladolid, que en Badajoz y que en Vigo, ¿no? Una política común como la mejor parte de España, que es esta de ciudadanos libres e iguales, ¿no? Evidentemente, una España autonómica, pero que no es una suma de territorios y tampoco, por tanto, tampoco suma de varones, ¿no? No es una confederación de varones el PP ni una confederación España. Esa es la visión de la izquierda y del nacionalismo, ¿no? Poder hacer un discurso, una alternativa, un proyecto político común para España. Y lo otro, que no renunciemos nunca a la batalla ideológica y a la batalla de las ideas, ¿no? Que no pasemos de la teodocracia a la tecnocracia, porque eso no nos va a garantizar, creo, una alternativa de 176 escaños. Lo digo por no solamente una cuestión moral, sino una cuestión eficaz. O sea, yo defiendo eso de que lo moral es lo eficaz y creo que en este caso, sin duda también, hace falta dar una respuesta a todos ustedes y a gente en tantos lugares de España, una respuesta de para qué votar al PP, por qué el PP, qué es el PP, qué somos, qué defendemos, qué ideas tenemos, cuál es nuestro proyecto político, ¿no? Y no creer, porque la tentación siempre está, y esto es típico de la derecha, pero no solo en la derecha, es creer que el gobierno se va a caer como fruta madura, ¿no? Y cuando empiezas a ver que hay manifestaciones, malestar de tantos colectivos y tantos grupos, la tentación de pensar, quédate quieto, que el gobierno se va a caer, ¿no? Es enorme. Siempre hay un asesor, un gurú sociológico y demoscópico que te dice, tranquilo, quieto, no te muevas, ¿no? No te muevas, no digas nada medio polémico, nada, ni una idea, que el gobierno te va a caer, pum, ¿no? Tú quédate sentado, que el gobierno es tuyo dentro de nada. Y yo siempre creo que eso es un error, porque es colocar tu destino electoral y político, y por tanto el del país, en manos de tus adversarios. En este caso, del PP sería colocar nuestro destino en manos de Sánchez y de Vox. Es creer que el voto útil va a ser necesariamente tuyo, ¿no? Y no necesariamente. Puede ser para otros partidos. Por tanto, batalla cultural y política coiné. Pues yo no tengo más que preguntarte si tú quieres decir alguna cosa, y si no, le damos las gracias al público y te dejamos con quien quiera acercarse en pos de una dedicatoria. Yo lo que tú mandes, soy muy disciplinada. Cuéntanos, cuéntanos algo que te apetezca decir y no hayas dicho. Nada, darte las gracias de verdad por esta conversación, por tus preguntas, y a todos ustedes por su compañía y por por eso, por su afecto, y muchas gracias de verdad. Ha sido un placer. ¿Cómo hacemos? ¿Cortado el streaming? Mira, pues ahí tienes ya los primeros clientes. Venga. Una foto, sí.
Gracias.